El coronavirus no terminó con el capitalismo, pero el capitalismo está bajo revisión. Se conoció la última investigación del consorcio de periodistas de investigación, el Consorcio Mundial de Periodistas de Investigación, los Pandora Papers, el antecedente fueron los Panama Papers. La cuestión es cuán lícitas o no son las estructuras offshore con las que cuentan los hombres y mujeres que mueven sumas de dinero importantes alrededor del planeta. Y hay preguntas claves. ¿Son paraísos fiscales o son guaridas fiscales? Y otra cuestión muy interesante es cuánto tiene que ver ese manejo patrimonial offshore con otro tema muy instalado últimamente en la Argentina, que es una visión liberal de la economía y el foco en un Estado más pequeño. De eso vamos a hablar hoy en la repregunta con Martín Litvak, un abogado especialista en estas cuestiones. Vamos entonces a Martín. Muy buenas tardes, buen día Martín, muchísimas gracias por estar hoy en la repregunta. Un placer estar acá. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, les cuento quién es Martín. Martín Litvak es abogado, como dijimos, especialista en planificación patrimonial y fiscalidad internacional. Es autor de Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios y es autor también de Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos. Planificación patrimonial internacional en la era de la transparencia. Martín, bueno, gran repercusión tuvieron estas investigaciones. Uy, se me cayeron los anteojos. Tuvieron las investigaciones que reveladas en el ya, instalado Pandora Papers. ¿Cuán ilegal o cuán legal son las operaciones offshore que se hacen mayoritariamente alrededor del mundo? Mira, es una buena pregunta. La realidad es la siguiente. Constituir sociedades o estructuras offshore es 100% legal, es decir, no hay nada ilegal per se en una sociedad offshore. En cuanto a las operaciones que se hacen, la práctica nos muestra que la inmensa mayoría son lícitas. Inclusive si te fijas en Pandora Papers o en Panama Papers que mencionaste vos antes, o inclusive en el intermedio que fue Paradise Papers, o algunos más que hay ahí en la vuelta, porque esto es bastante común, eh, aparecen cientos de miles de sociedades, y los mismos nombres que se han repetido todos los últimos días en la prensa son 300, 400, 500, no más que eso, y cuando uno entra a las notas, el doble clic. Se da cuenta que en la mayoría de los casos, algunos no, por supuesto, pero la mayoría de los casos estamos hablando de usos lícitos. O sea, yo te diría que si tuviera que arrojar una cifra, y no tengo miedo de que me tilden exagerado, pero yo creo que el 98-99% de lo que se hace offshore es legal, y hay un 1% de gente que usa mal la herramienta. Pero en ese caso, inclusive, lo que está mal es el uso, no es la herramienta en sí misma. ¿Qué sería un uso ilegal de la herramienta de esa estructura offshore que permite mover activos alrededor del mundo? Mira, son dos circunstancias esencialmente donde hay problemas. La primera es cuando el origen del dinero que se deposita es ilegal. Es decir, si yo el dinero, en lugar de ganarlo como abogado, lo gano vendiendo drogas o lo gano secuestrando gente, ya tengo un problema de que el origen de mi dinero es ilegal. Eso se canalice offshore u onshore es ilegal. Y el segundo tema es la evasión fiscal. Es decir, dinero que yo gané correctamente, pero no lo ingresé en mi declaración jurada, y eso también, lo guardé abajo del colchón, en una caja de seguridad, en un mausoleo, en un convento o en un offshore. Lo ilegal no es el instrumento, sino el que estoy evadiendo impuestos, en definitiva. Ahora, Martín, ¿no hay algo en el instrumento offshore con sus niveles de secreto y en algunos casos de opacidad muy cerrada que alienta, de alguna manera es un estímulo para que aquellos que están obteniendo fondos de manera ilícita encuentren cómo protegerse? Y entonces ahí el paraíso fiscal se convierte en una guarida fiscal. Mira, es muy interesante la pregunta nuevamente, y digamos, si vos me hubieras preguntado esto en 1980, yo te tendría que haber contestado, sí, Luciana, así es, tenés razón. Hoy, cuando tenemos a partir del 2014 el intercambio de Estados Unidos con el resto del mundo vía FATCA, a partir de 2016 el intercambio del resto del mundo a través de lo que se llama Common Reporting Standard, tenemos la eliminación de acciones de portador en casi todos los paraísos fiscales.
tenemos tratados bilaterales que permiten acceder a información. Hoy yo te diría que opacidad no hay, lo que hay es privacidad. Y la misma moneda tiene dos caras. Yo te puedo decir, para mí es un derecho humano básico mantener mis asuntos privados con tal de que yo cumpla la ley. Y vos podés decir, bueno, yo como periodista me gustaría saber más, me gustaría acceder a más y lo que estás haciendo vos es ser opaco. Y no, yo estoy siendo privado. O sea, cuando vos planteas el tema ¿Cuál es en la términos de diferencia entre privacidad, privado y opaco en el es que concepto? nada, es que iba a ir a eso. Es un tema de carga emocional en la palabra, es lo mismo. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que en Delaware, que es de Estados Unidos, no estamos hablando de Panamá ni nada, en Delaware, si yo tengo una sociedad, el manager, que es el que lo maneja, no aparece en ningún registro público, vos podés decir, entonces Delaware es opaco. Y yo te puedo decir, sí, la información no está, pero lo que significa es que Delaware protege mejor la privacidad de las personas. Y mientras yo no cometa un delito, está bien. Ahora, la clave acá no es tanto si hay opacidad o no, sino es si la jurisdicción me permite, en el caso de un delito, poder combatirlo. Esa es un poco la clave. Porque ya te digo más, si vos te... Leí el otro día que Luis Miguel tiene un barco escondido a través de una compañía de BVI, o que Julio Iglesias tenía un trust escondido. El nombre del trust de Julio Iglesias es Julio Iglesias Trust. Imagínate que si alguien quiere esconder un trust no le pone su nombre. Y hoy por hoy la riqueza de ese tipo de figuras, si vos vas a Forbes o vas a una página que se llama Celebrity Network, que yo la uso mucho para buscar información, son públicas, y vos vas a tener la fortuna de cualquiera, desde George Clooney hasta Luis Miguel, Roger Federer, Messi, está todo ahí. O sea, ya hoy no hay necesidad de entrar a documentos privados de una firma de abogados para saber si Luis Miguel tiene o no tiene un barco. Ahora, en el caso, te pongo dos ejemplos de Argentina, de los Pandora Papers en Argentina, que reveló esta investigación. Uno de los nombres que saltó con cuentas offshore fue Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor Kirchner, bueno, que está atravesando, es parte Sí, claro. de todo un proceso judicial, y también de Ernesto Clarence, financista de los Kirchner, uno de los arrepentidos de la causa de los cuadernos. Esos nombres no figurarían, dado que no son figuras, no son celebrities globales, no figurarían de una manera tan accesible en estas bases de datos que vos estás más mencionando en Internet. Entonces, esos Correcto. nombres de alguna manera quedaron opacados por esa estructura de secreto offshore. Se empieza a investigarlo. No, sin duda. Y hoy hay convenios de colaboración con casi cualquier jurisdicción offshore, con lo cual la justicia, si tiene sospechas, puede ir y buscar. Igual de vuelta, yo creo que hay una evolución muy buena de los periodistas de ISIC, y hay que reconocerlo. Que, digamos, como te digo una cosa, te digo la otra. El tratamiento que se dio a este tema en Panama Papers en 2016 fue muy diferente al tratamiento que está dando ahora. El tratamiento de Pandora, el tratamiento de Pandora Papers es mucho más respetuoso. Los mismos periodistas están diciendo, de la investigación, están diciendo que no hay nada ilegal entre una compañía offshore, que no decían en 2016, y se están focalizando en gente como los que vos mencionaste, gente que realmente es sospechada o prácticamente culpable de corrupción. Entonces, si vos te fijás en los políticos o en empresarios que hacen negocios con el Estado, yo creo que la labor periodística incluye el hacer un disclosure para la gente de esta información. Ahora, el empresario común me parece que no tiene interés público y está vulnerando su privacidad. Por ahí pasa un poco el límite. Yo creo que, de vuelta, en 2010 se expusieron un montón de personas que no se deben haber expuesto, y creo que eso sirvió de aprendizaje también, y que hoy el tratamiento es más maduro. Todavía yo marco errores. El error de base es esta presunción de que de ilegalidad, hablar de conceptos que no existen como corrupción legal, es un concepto contradictorio en sus propios términos, y que yo soy un gran defensor del derecho a la privacidad. Vos fíjate que, y no quiero extender mucho esto, pero vos fíjate que cuando hay derechos que están en pugna, uno, para decidir un derecho, cuál tiene prevalencia, se fija en el origen de los derechos, si uno está en la Constitución, si otro es una cosa más básica. Ahora, cuando vos tenés un derecho importante de las personas, como es la privacidad, versus un mero interés del gobierno de saber información para cobrar impuestos, realmente la privacidad es muy superior. Y nosotros en pandemia, que fue como vos mencionaste al principio de la nota, de la introducción, en la pandemia vimos como muchos derechos fueron suspendidos de manera al menos polémica, y creo que a veces los individuos perdemos de vista los derechos que tenemos, y es importante que nos recuerden cada tanto.
Martina, ahí me interesa, hay varias cuestiones que se abren en este cuadro que vos estás trazando que tienen que ver con esta idea de cómo se mira la decisión de sacar fondos de un país, en un país que los necesita para inversión como la Argentina, y se derivan a cuentas offshore legalmente para un mejor manejo patrimonial de la riqueza que un individuo, una empresa o una familia ha construido. El gran debate es, dado las deudas sociales que existen en Argentina y en América Latina también, cuán legítimo es que eso suceda. Y vos tenés un planteo que se alinea mucho con la posición liberal que cuestiona la injerencia del Estado, la excesiva injerencia del Estado en temas tributarios. ¿Podrías explicar esa posición? Mira, varias cosas sobre lo que decís que de vuelta es muy interesante el planteo y el comentario. Yo creo, como cualquier persona liberal, en la libre competencia. Entonces yo creo que los estados tienen que competir libremente en materia tributaria. Yo no creo que los estados tengan que juntarse y decidir cuál es el impuesto mínimo, qué no se puede hacer y qué se puede hacer. Porque no lo hacen con ninguna otra cosa, solo lo hacen con impuesto y con petróleo. Entonces yo soy un ferviente... quiero detenerme ahí. Lo que vos estás diciendo es que las naciones, dentro de las ventajas competitivas para atraer inversiones, deberían tener una certidumbre legal que incluya además una mejor, una más baja imposición fiscal como parte de sus atributos y atractivos en la atracción de inversiones. Por supuesto, cuando uno decide dónde invertir, se fija si el mercado es interesante o no, cuáles son las barreras de entrada, cuáles son los impuestos, si hay seguridad jurídica. Bueno, los impuestos es un componente más de la inversión donde no debería haber una intervención de organismos multinacionales o supranacionales. No puede ser que Estados Unidos se junte con la OCDE y determinen que Irlanda, en lugar de pagar, de cobrar 11% de impuestos, tiene que cobrar 15%. No existe en mi concepto de digamos, competencia fiscal. Ahora, volviendo a Latinoamérica, yo coincido con lo que vos decís de la parte social, pero la gran pregunta ahí tiene que ver con cuál es el rol que damos al Estado. Porque hoy en Argentina, por ejemplo, el que tiene plata afuera paga más impuestos que el que tiene en Argentina. Vos sabés que el impuesto a bienes personales o mismo el aporte solidario, hay una alícuota mayor para el que tiene plata afuera. Y aún así la gente no la trae. Entonces, ¿es culpa de la gente o es culpa del gobierno? Podemos tener opiniones contradictorias y todas son válidas. Yo te digo cuál es mi opinión sí, me interesa y te digo mi razonamiento. Yo creo que durante muchos años el gobierno fue muy laxo, cualquier gobierno, no política con esto, cualquier gobierno argentino fue muy laxo en cobrar impuestos porque la carga tributaria argentina, el esfuerzo fiscal es tan alto que si cobras todo fundís a la gente. Con lo cual, por un lado tenemos leyes muy estrictas y por otro tenemos una aceptación tácita de una gran evasión. Eso es una realidad. Y no estoy hablando de evasión que vaya a lugares offshore, evasión de comprar facturas, de facturar de menos, de tener empleados en negro. No es un tema offshore. La vida cotidiana, la vida intercambio cotidiano. Sí. O sea, Argentina es el único país donde alguien puede tener un inmueble y no declararlo, cosa que no existe en ningún lugar del mundo. Entonces, esto fue como una especie de acuerdo tácito, es parte de lo que Rousseau llama contrato social. Yo te pongo esta regla, pero no te preocupes, no te la exijo porque sé que es muy complicada, y así fuimos viviendo. En el año 2016, cuando Macri hace el último blanqueo grande que hubo en Argentina, fue de alguna manera un nuevo contrato social, donde el gobierno le dijo a la gente, miren, vengan y blanqueen todo, lo vamos a perdonar. Además digamos, el mundo está cambiando, el mundo es cada vez más transparente, no es inteligente tener plata no declarada, vengan y declaren, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y nosotros vamos a venderles unos bonos que no tienen impuestos y vamos a hacer desaparecer el impuesto a los bienes personales. Sí. Una gran proporción de gente confió, hizo su parte. O sea, hay que decir que el contribuyente argentino en 2016 hizo su parte, olvídate de lo que hizo antes, pero en ese momento hizo su parte, y el gobierno anterior, y de vuelta, no es una política, es un tema de datos, es obvio que yo simpatizo un poco más con el anterior que con el actual, que ninguno me gusta demasiado, pero digo, datos, el gobierno anterior inventó el impuesto a renta financiera, le puso un impuesto a los bonos que se usaron para blanquear plata, a los cuales no se iban a aplicar impuestos, y subió, y bajó bienes personales, pero no lo eliminó, lo dejó en punto 25, sí. Sabiendo que el nuevo gobierno, con un simple decreto, lo podía subir hasta el techo, y de hecho lo subió hasta 2.25. Ese fue un quiebre, un incumplimiento de parte del Estado de un nuevo acuerdo que había propuesto el propio Estado.
Entonces yo no estoy justificando la evasión, de hecho soy muy claro en esto, y de hecho mucha gente que me sigue a mí se enoja cuando digo que hay que pagar los impuestos, que si uno tiene que combatir, los combate a nivel teórico para que se eliminen, pero no se evade. Y yo soy muy claro con esto, no hay que evadir los impuestos, porque Argentina es un país con mucha inseguridad jurídica y no se va a resolver el tema fiscal agregando inseguridad jurídica. Entonces Martín, hay que pagar lo que hay y en todo caso hay que discutirlo. lo que vos Pero estás, creo que hay un fuerte... ¿Perdón? lo que vos estás planteando es que la Argentina y el modo en que la Argentina construye la presión fiscal sobre las inversiones, tanto locales como extranjeras, alienta la decisión de los argentinos con recursos de llevarse la plata afuera. Porque los datos son interesantes, ¿no?, de Pandora Gates. Argentina es el tercero en el mundo por la cantidad de beneficiarios argentinos, beneficiarios finales de firmas offshore, y es el quinto... ¿Cómo? No, te digo dos cosas lo que estás diciendo. Una cosa más, y es el quinto con más sociedades offshore conectadas con un único beneficiario final. Primero están Estados Unidos y Rusia, ¿no? Mira, dos cosas digo sobre eso. Yo lo que digo es, el sistema como está hoy en Argentina desalienta la inversión. Reino Unido y Rusia, sí, decime. El sistema en Argentina hoy por hoy desalienta la inversión. Hace muchos, muchos años que no hay inversión extranjera en Argentina, pero ya no hay inversión local en Argentina. Ya hoy la gente local, inclusive los sectores que siempre han mantenido la economía de pie, como por ejemplo el agro, invierte lo mínimo y necesario y quieren, y ya la gente, digamos, lo que sobra no se invierte en Argentina en propiedades, por ejemplo, o en pozo para construir, ya se saca para afuera. Y eso no es culpa del offshore, es culpa argentina, en definitiva. Esto es como cuando se rompe una relación, alguien se va con otro, y bueno, no es culpa del tercero, es culpa de la pareja que no funcionó, no nos engañemos. Entonces, Argentina tiene hoy con sus pagadores de impuestos una relación tóxica. Hasta que no la resolvamos, estas cosas van a seguir pasando y cada vez peor. Y la culpa no es de Panamá. Y siendo la estadística que vos decís, es correcto lo que decís, Argentina es un lugar donde se usa mucho la comunidad offshore, pero no nos confundamos en que donde está tercero Argentina es en esta filtración en particular. Por ejemplo, hace 2 años, cuando fue Paradise Papers, que la mayor parte de la información vino de Bermuda, que es una región que Argentina no usa en general, casi no había argentinos. Si vos te acordás, creo que lo único que apareció relevante fue el Toto Caputo en ese momento. Si vos te fijás, Luxembourg Leaks, que fue una de este año, antes de ahora, más temprano en el año, casi no hubo argentinos, de hecho creo que no hubo argentinos. En FinCEN Files hubo pocos. Entonces, no es que somos terceros en el mundo, somos terceros en esta investigación, lo cual igual es significativo, y muy significativo, pero para ponerlo en contexto nada más. Sí, sí. Martín, siempre cuando pensamos en paraísos fiscales o refugios fiscales, porque siempre está esta confusión del inglés heaven, que es paraíso, o haven, que es guarida, refugio, lo hemos traducido como paraíso automáticamente, se piensa en las Islas Vírgenes Británicas, donde vos has trabajado y vivido, o se piensa en lo más clásico era Suiza, se piensa en las Islas Caimán. ¿Qué rol tienen Estados Unidos, con Delaware, por ejemplo, y China en esta opacidad offshore? Bueno, es muy, muy bueno que menciones a China. Es muy bueno que menciones a China. Porque el punto es este. Estados Unidos es para mí, y siempre lo dije, y no recibo mucha simpatía cuando digo estando acá en Estados Unidos, que es el paraíso fiscal más grande del mundo, y que lo que molesta es esta doble moral, de salir a criticar al resto, pero en casa no hacer nada. Y yo no digo que está mal que sea un paraíso fiscal, yo hablo a favor de los paraísos fiscales. A mí me parece que está muy bien que Estados Unidos sea un paraíso fiscal, lo que está mal es negarlo. Claro. El tema con China es peor, porque China sí es opaco. Casi todas las transacciones ilegales pasan por China. Mientras China se mantenga apartado del mundo, y eso lo explicaba en algunas charlas en off a gente del ISIC, inclusive hace muchos años, el gran problema acá es China, no es Estados Unidos, ni BVI, ni Suiza. Casi todos los giros que van por carriles ilegales, en algún momento tocan China. BVI es las Islas Vírgenes Británicas, ¿no? Aclarémoslo. Perdón, sí, BVI son las Islas Vírgenes Británicas, sí, correcto. Sí, China pesa más que, aunque en el imaginario colectivo, Panamá, con Mossack Fonseca o ahora las Islas Vírgenes Británicas en esta investigación de Pandora Papers, o Suiza, tradicionalmente, China tiene un peso mucho mayor en ese negocio opaco de las offshore con riesgo de ser más ilegal que cualquiera de esos paraísos. Sin ninguna duda, porque todos esos paraísos que vos mencionaste mueven estructuras societarias, pero la plata no se mueve ahí. O sea, todos los bancos suizos en Islas Vírgenes Británicas, en Panamá, en Caimán, tienen obligación
de intercambiar información con, por ejemplo, Argentina, respecto del dinero que pasa por ahí. Los bancos que no reportan son los bancos en China y los bancos en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un montón de controles contra el lavado de dinero y demás, con lo cual se usa menos y China se usa más. Yo creo que el día que salga un China Papers, ahí sí el 90% quizás van a ser criminales y el 10% va a ser gente que la usa lícitamente. Muy interesante. Martín, última cuestión. Argentina, que está en estas crisis cíclicas hoy más que nunca, con una crisis económica, social, sanitaria instaladísima, llegando a niveles realmente preocupantes y dramáticos, se hace esta pregunta: ¿cómo retener las riquezas, el stock de riquezas, el capital, los activos de aquellos que podrían invertir para que se vuelvan productivos y no se vayan al exterior? ¿Cómo se transforma un país o la estructura fiscal de un país que permita el juego de la inversión sin condenarla y que genere la reacción de llevársela afuera? Mira, no me quiero poner muy cursi, pero hay una frase famosa que dice, o un concepto que es: si amas a alguien, déjalo libre. Si vuelve es tuyo y si no volvió porque nunca lo fue, o algo por el estilo. Es eso, los capitales deben dejar libre, los capitales son mimosos, van donde los cuidan y los tratan bien. En Argentina los tratan mal. Entonces, hay que hacer una reforma tributaria agresiva, bajar muchísimo los impuestos para que se vuelva a invertir y además cambiar otras cosas más, temas laborales y demás. Es como cuando uno habla por ahí de la doble indemnización o la posibilidad de la imposibilidad de echar gente, y la gente de te dice: no, pero yo no estoy limitando la contratación. Es decir, mirá, si vos me estás complicando la salida, me estás complicando la entrada. Si yo te invito a mi casa y te digo: mirá, cuando entres a casa no hay ningún problema, pero cuando sale está la 12 que te va a agarrar y te va a despedir cuando sale, y vos decís: yo no voy mejor. Entonces, todo lo que son cepos, restricciones y cosas anómalas expulsan capital. Hay que animarse a bajar impuestos y a liberar. Y yo diría que esto ni siquiera tiene que ver con liberalismo, es un tema de sentido común. Cualquier país exitoso del mundo es libre. Dos últimas preguntas en relación a esto. Después del blanqueo que lanzó el gobierno de Cambiemos en la gestión anterior, ¿cuántas inversiones llegaron a Argentina, inversiones productivas? ¿Crecieron? Hubo un primer momento donde creció algo y después fue insostenible. O sea, el tema es que los cambios tendrían que haber durado varias décadas para crear. El gran problema de Argentina, además de la presión tributaria, es la falta de seguridad jurídica. Entonces, un país sin reglas claras es muy difícil generar confianza. Necesitas décadas de tranquilidad y de respeto por las normas para que las capitales en serio grandes vuelvan. Y la última pregunta: ¿cuál ha sido el momento argentino más liberal en esos términos de aprovechar una ventaja competitiva fiscal para atraer inversiones? ¿Y cómo se compara la Argentina de hoy con Chile en ese punto? Desgraciadamente, el momento más liberal fue hace más de 100 años. Inclusive muchos de mis amigos liberales que idolatran a Menem, y yo les recuerdo que, digamos, Menem lo que hizo fue lo que estaba de moda en ese mundo, que fue, en ese momento fue achicar el Estado, todos los estados lo hicieron, pero subió impuestos y mucho. Menem fue el que creó la renta mundial en lugar de la renta territorial, inventó una gran cantidad de impuestos, subió alícuotas. No fue un gobierno liberal impositivo para nada. O sea que tenemos que remontarnos a prácticamente 100 años atrás para ver un gobierno liberal en materia de economía. Y respecto de Chile, yo te diría que el problema con Argentina es que ya llegamos a un nivel de irracionalidad que estamos con un esfuerzo fiscal más grande que cualquier país de América Latina, no solamente que Chile. Chile es un ejemplo de un país que funciona bien, con un Estado razonable, con impuestos razonables, que lo paga la gente, no hay evasión fiscal en Chile prácticamente. Y fíjate la diferencia: en Argentina vos tenés posiblemente las familias más ricas, el 90% o el 80% del ahorro afuera del país, declarado o no, no estoy hablando acá de evasión, sino de sacar la plata del país. Y en Chile es al revés, el chileno invierte en Chile, el 90% del capital chileno está en Chile. Pues y eso el fueron caso años de del seguridad presidente jurídica. Sebastián Piñera en los Pandora Papers. Saltó un caso de una estructura offshore que tiene que ver con un negocio del presidente Piñera, por eso te preguntaba. Pese a todo, no es un ejemplo de cómo funciona en general la riqueza chilena. Sí, la verdad es que el chileno en general invierte en Chile. No es tan común el uso offshore en Chile como lo es en Argentina. Desconozco el caso puntual del presidente chileno, la verdad que ni siquiera lo leí porque no fue un caso que me interesó, así que no sé si fue legal en su caso, fue ilegal o no, realmente no tengo información. Pero interesante. Otra matriz
en relación a la conducta fiscal y a la conducta de la inversión, a pesar del peso que pueda haber de impuestos en Chile, igual menor que Argentina. Muy interesante, Martín Litvak, en relación a este tema, paraísos fiscales o guaridas fiscales. ¿Tienen sentido o no el mundo offshore en materia de circulación de activos alrededor del mundo y cómo pueden jugar a favor de cada sociedad? Fue un placer realmente. Gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo.